Bueno, hermanos, todos sean bienvenidos este sábado. Que Dios les bendiga. Y hoy día vamos a ver un tema importante que va a ser el primer tema de esta mañana. Que si ustedes ven acá en la pantalla, dice así: Elena de White y los movimientos disidentes. Creo que es un tema muy importante, especialmente para este tiempo. Y me gustaría presentar a aquel que va a exponer hoy día, Pastor Joel Álvarez Espinosa, hijo mayor de 4 hermanos. Él nació el 12 del 13 del 65. Así que pueden calcular ya su edad. Él es el hijo mayor de 4 hermanos, del pastor Oscar Álvarez y Esther Espinosa. Se decidió por el pastorado en Arica, cuando él tenía 18 años. Está casado con Loreto Silva, tiene 3 hijos, Sebastián, Lucas y Catalina. Y es director actualmente de la Facultad de Teología en la Universidad Adventista de Chillán. Está cursando ahora su tesis doctoral en Ministerio de Iglesia y su especialidad es Teología Práctica. Así que dejo con ustedes al pastor Joel Álvarez para que él pueda comenzar con su tema. Muchas gracias. Muy buenos días. Feliz sábado. Un bonito placer de poder estar acá con ustedes y presentar uno de los temas que está llamando la atención hacia la iglesia y que está preocupando a miembros de iglesia como dirigentes de la iglesia sobre algunas situaciones disidentes. Quisiera plantear primero el hecho de que la exponencia no trata de, o no vamos a poner ningún video que hable sobre la disidencia o ataques que hay con respecto a la iglesia, porque ustedes han tenido la oportunidad de verlo. Esto está accesible en internet, no es necesario hacerle promoción a eso. Por lo tanto, vamos a hablar primero de la base teológica y bíblica que tiene la iglesia del Señor, y luego algunas advertencias de Elena White con respecto a estos tipos de movimientos que tratan de destruir la iglesia. Por lo tanto, vamos a observar algunas cosas interesantes que tenemos ahí en la pantalla. Ustedes van a ir mirándola con respecto a la iglesia. En la Escritura nosotros encontramos la iglesia que se usa en 114 veces en el Nuevo Testamento. 109 casos se usa en sentido cristiano. Es bueno aclarar que la palabra iglesia no fue inventada por los cristianos del primer siglo, sino que esta palabra venía antes de Cristo y se utilizaba para realizar diferentes tipos de asamblea. Este tipo de asamblea no necesariamente eran religiosas, sino que eran también de la comunidad. Jesús usó el concepto iglesia y le dio también un nuevo significado. Cristo se expresó como mi iglesia y es por eso que se asocia a la iglesia de Cristo. 95 veces se refiere a un grupo de creyentes visibles, concreto, local y particular. Y 14 veces se hace referencia a todo creyente en cualquier parte del mundo. Cuando usted habla de iglesia, la gente entiende que se refiere específicamente a un grupo de personas, no al templo. El templo es la estructura, la iglesia son los que componen el templo. La palabra iglesia denota también organización. Una iglesia no existe si no hay una organización. Necesita oficiales, hay ordenanzas, planes o actividades. También se la llama la iglesia de Dios. La Escritura lo dice de manera muy clara. Esta iglesia a la vez también posee un sistema de autoridad. Necesita ser organizada y dirigida. Tiene valores. Ahí están los principios bíblicos que predica la iglesia adventista sobre el cuidado del cuerpo, sobre la mayordomía. Tiene objetivos que están establecidos y nosotros conocemos cuáles son los objetivos. Terminar la predicación del Evangelio para que Cristo venga, así como también ciertas reglas que gobiernan los atributos de la membresía y los derechos y las obligaciones de sus miembros.
estos están sujetos a la autoridad de la iglesia. Ningún miembro actúa de manera particular. Tiene un conjunto de creencias y también sistemas de roles. Ahí tenemos las actividades de los ancianos de iglesia, tenemos los diáconos, diaconisas, etc. Tiene también una cantidad de creencias bíblicas. La iglesia adventista tiene sus creencias bíblicas muy basadas en la palabra del Señor. También tiene ritos, tiene normas, tiene ceremonia, edificios eclesiásticos y también lugares de reunión. La iglesia, por lo tanto, es un grupo de personas que se sostiene mutuamente relaciones trascendentales y están organizados para un gran fin y para cumplir la misión. Por lo tanto, la iglesia es la comunidad del pueblo de Dios, más bien que una institución. Después vamos a ir observando algunos dichos de Elena de White con respecto a el respeto que hay que tener hacia la iglesia de Dios. De la misma manera, como es una comunidad del pueblo de Dios, más bien con institución, y no debe identificarse con culturas, con sistemas sociales o políticos o ideología humana particular. Elena White declara lo siguiente: la iglesia de Cristo en la tierra fue organizada con propósitos misioneros y el Señor desea ver a toda la iglesia ideando formas y medios por los cuales los encumbrados y los humildes, los ricos y los pobres puedan escuchar el mensaje de la verdad. Por lo tanto, la iglesia adventista ha sido organizada para propósitos misioneros. Todo miembro de la iglesia adventista sabe que debe cumplir la misión de predicar el evangelio. Y cada persona que entra en las filas de la iglesia adventista debe entender que debe cumplir esta misión. Los adventistas están para terminar la obra de la predicación y llevar el evangelio a todos los lugares. Hay algunos versículos que están ahí, que están ahí en referencia. Van a quedar algunas copias acá de esta diapositiva para que ustedes puedan tener también acceso, que habla acerca de los distintos roles que tiene la iglesia en las Escrituras. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 1, la describe como una iglesia local. En Romanos capítulo 16, versículo 4, como una iglesia en general. A la vez también como creyentes reunidos, cuerpos de creyentes, y el cuerpo también de Cristo, según Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y tenemos una lista mucho más larga también sobre el título que se le da también a la iglesia, que la iglesia es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo, que es la iglesia del primogénito, que es la iglesia de Dios, iglesia del Dios viviente, iglesia de los gentiles, ciudad de Dios, rebaño de Dios, edificio de Dios, labranza de Dios, habitación de Dios, casa de Dios, Israel de Dios, Jerusalén, reino del Hijo amado de Dios, según Colosenses capítulo 1, versículo 3. Y luego encontramos referencia que es la esposa del Cordero, monte de Sión, pueblo de Dios, casa espiritual, templo de Dios. Y también se la hace y se la considera en relación también con Cristo, salvada por Cristo, comprada, santificada, fundada sobre Cristo, edificada por Cristo, amada por Cristo y sujeta a Cristo. Y ahí ustedes tienen los versículos que apoyan aquellas declaraciones. Por lo tanto, pertenecer a la iglesia de Dios es un privilegio único que produce en el alma grandes satisfacciones. Cuando una persona desea entregar su corazón a Cristo y la vemos bajar a las aguas bautismales, es lo más precioso que puede haber en la vida de aquel que va a experimentar una nueva vida en Cristo Jesús. Nosotros no debiéramos poner tropiezo a aquellos que desean entregar su corazón a Cristo, sino que al contrario, abrirle las puertas de la iglesia para que ellos comiencen a caminar en este ministerio tan lindo y que es un privilegio ser parte del pueblo de Dios. Cristo, que es la cabeza de la iglesia y su Señor viviente, dice en el ministerio de la iglesia, página 25, dice: Cristo, que es la cabeza de la iglesia
y su Señor viviente, dice, ama profundamente. ¿Cómo dice la declaración? Ama profundamente a los miembros de su cuerpo. Es interesante. Ama profundamente a los miembros de su cuerpo. Y hay otra declaración que dice que por medio de la iglesia el Señor revelará, dice, la multiforme sabiduría de Dios. Día tras día sustenta su iglesia y es su mayor anhelo hacer de ella una iglesia gloriosa, santa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Por lo tanto, para Cristo la iglesia es importante. ¿Por qué? Porque la ama profundamente. Cuando un miembro de la iglesia sufre, sufre también Cristo. ¿Cuál es la vocación que tiene entonces la iglesia? Hay varios puntos ahí. La diversidad en la unidad. Somos diferentes, podemos pensar diferente, pero sabemos que tenemos un cometido y una misión que es especial. Se expresa en la coordinación de los diversos dones y servicios de la iglesia, cuyo fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. A la vez también, la vocación de la iglesia es la santidad. Según Efesios 4:17, Pablo con frecuencia los llama santos a los cristianos, porque han sido redimidos por Cristo y caminan hacia la plenitud e imagen de Cristo. Ayer estaba observando un video de cómo se burlaban de la iglesia y cómo tomaban los libros del Espíritu de Profecía y cómo los ponían sobre el fuego, hablando en mal del Espíritu de Profecía, palabras groseras sobre la iglesia también, y los que pertenecían, en este caso, a la iglesia. Cuidado, dice la Escritura, y enfatiza el enojo ahí, de aquellos que levantan la mano contra la iglesia. ¿Por qué? Porque son santos. La iglesia también, dentro de su vocación, tiene autoridad. Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Al estar sujeta a Cristo y al Espíritu Santo, la iglesia recibe la autoridad para proclamar el Evangelio. No lo hace la empresa de Coca-Cola, no lo hace McDonald's, no. La iglesia adventista recibe la autoridad de Cristo para proclamar el Evangelio. A la vez también tienen una misma fe. Esta se expresa en avanzar, caminar hacia la eternidad, según Hechos capítulo 2, versículo 44. También en la iglesia se produce compañerismo cristiano. Cuando la iglesia se acomoda a su forma de ser y se cierra dentro de un determinado patrón social o molde cultural, surgen los movimientos de renovación eclesial que cuestionan el statu quo y convocan al pueblo de Dios a sumarse otra vez a la misma misión del reino. No se critican ni se agreden, sino que conversan, dialogan para solucionar los problemas. Y la iglesia tiene como último punto dentro de esto, tiene una misión. La misión es predicar el Evangelio de Cristo, en toda su plenitud, con todas sus implicancias personales y sociales, reflejando así la vida de Cristo y el reino de Dios. Por lo tanto, cada adventista del séptimo día debe cumplir la misión, si no, no debiera ser considerado adventista del séptimo día. Algunos textos que hablan sobre la identidad y la naturaleza de Cristo. Ahí tenemos muchos textos, pero vamos a leer algunos. Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos capítulo 2, versículo 47. La naturaleza de identidad de la iglesia. Alabando, ahí Lucas escribe, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía? El Señor. ¿Por qué añadía el Señor personas a la iglesia? Porque la iglesia estaba preparada para recibir a estas personas.
Romanos capítulo 9, versículo 25. Como también en Oseas se dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada como amada. Verso 26, y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9 al 11. Leemos, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. En ninguna declaración de la palabra del Señor vamos a encontrar que los miembros deben atacarse unos con otros. Al contrario, hay palabras muy fuertes de Pablo cuando se agrede a una persona y éste no va y conversa con aquel para lograr solucionar aquella disputa. El verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando se ataca a la iglesia, se ataca directamente a Cristo. Aquellos que levantan su voz para hablar en contra de la iglesia, de los dirigentes de la iglesia, están atacando directamente a Cristo. Y eso no lo saben. Le contaba al pastor Ronald, estábamos exponiendo el mismo tema en Puerto Montt. Y por alguna razón, habían otros temas también que se estaban desarrollando, y que íbamos con algunos profesores de teología. Y cuando anunciamos los temas que se iban a tratar, porque se pidió específicamente tratar temas sobre disidencia, por el Facebook comenzaron a correr la voz de que venían profesores de la facultad y que iban a tratar sobre estos temas. Y ellos mismos, la gente disidente, comenzó a proclamar estos tipos de temas. Cuando llegamos, el día viernes me tocó tomar un tema del Espíritu Profecía sobre la iglesia en el último tiempo, y los disidentes que habían ahí, al terminar la reunión, se me acercaron y me dijeron, gracias pastor por el tema que usted ha tratado. No habíamos hablado sobre disidencia, sino que habíamos hablado sobre el zarandeo. Gracias pastor, decían, porque usted trata ese tema. Ojalá muchos hablaran del tema. Se fueron contentos, felices. El día sábado, en la tarde, tocamos este tema. Y cuando terminamos de tocar el tema, la actitud de ellos fue totalmente reacia, a tal punto que cuando terminamos salimos con agresiones verbales. Usted viene solamente a criticarnos cuando usted debería preocuparse por otras cosas. La iglesia está mal y usted no lo está diciendo. Fueron ataques no tan fuertes como otros que hemos observado. Pero dice la Escritura, cuidado con aquellos que levantan la voz contra la iglesia, porque la levantan en contra de Cristo. Colosenses 1:18 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Y luego Pedro dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay una iglesia que Elena White menciona como una iglesia a la cual debiera seguirse ejemplo, por las características. Hechos capítulo 2, versículo 41, habla de la iglesia de Jerusalén. Los que recibieron sus palabras, dice, fueron bautizados y añadieron aquel día como 3.000 personas. Y la Escritura habla de que hay más personas que se fueron añadiendo, 3.000, 5.000, 7.000, y después se pierde el conteo de la gran cantidad de gente que fue entrando a la iglesia. Pero así como fue entrando gente, también fueron entrando pensamientos pseudo cristianos, filosofías
que de alguna forma trataron de minar el cuerpo de Cristo, las creencias en el cuerpo de Cristo. La iglesia apareció primeramente en Jerusalén, luego después de la ascensión de Jesús, y se componía de grupos de discípulos, en su mayoría Galileo, juntamente con los que respondieron a la predicación de los apóstoles en Jerusalén. Y Elena de White indica, la organización de la iglesia de Jerusalén debía servir de modelo para las iglesias que se fundaron en muchos otros lugares, donde los mensajeros de la verdad fuesen a trabajar a fin de ganar conversos para el evangelio. Por lo tanto, Jerusalén era pues el escenario divinamente señalado para los que esperaban el cumplimiento final de las promesas de Dios. Los primeros cristianos de la iglesia fueron los 12 apóstoles, especialmente Pedro y Juan, pero esto pronto fue reemplazado por ancianos nombrados en la forma habitual entre los judíos, como Jacobo, hermano de Jesús, como presidente. Y los discípulos de Jesús habían llegado a una crisis bajo la sabia dirección de los apóstoles que habían trabajado unidos en el poder del Espíritu Santo. La obra encomendada a los mensajeros del Evangelio se había desarrollado de manera rápida. A medida que iba creciendo el número, había que realizar organizaciones, había que poner personas al frente, pero crecía tanto el número que la organización se atrasaba un tanto. Por lo tanto, en base a algunos murmullos y algunas situaciones incómodas debido a la administración, se vio necesario, por lo tanto, elegir a los primeros diáconos. Y ahí está la declaración, se nombraron los diáconos, 7 diáconos, para llevar adelante la administración de la iglesia, mientras los discípulos llevaban la predicación hacia otros lugares. Elena de White dice que esta medida fue inspirada seguramente por Dios, como así lo demostraron los inmediatos resultados que en bien de la iglesia produjo. Y crecía la palabra del Señor en el número de los discípulos y se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de sacerdotes obedecía también a la fe. Pero comenzaron a surgir algunas disidencias. Sucedió que a medida que se iba aumentando el número, muchas personas se fueron agregando y que no dejaron sus filosofías, ni sus prácticas, ni sus hábitos. Hoy día en la noche vamos a hablar de algunos hábitos, hoy día en la tarde, perdón, vamos a hablar de algunos hábitos que están todavía en las casas de adventistas, que a veces no nos damos cuenta, y que muchos de estas prácticas o de amuletos, por decir así más enfáticamente, son llevados a las casas sin saber que estos son amuletos que prestan el servicio a un culto que no es de Dios, sino que es un culto directamente satánico. A veces no nos damos cuenta y llevamos estas cosas a la casa y después no sabemos por qué tenemos problemas dentro de los hogares. Eso lo vamos a hablar hoy día con el tema del espiritismo. Por lo tanto, comenzó a crecer la iglesia y también los inconvenientes. Pero yo hago una pregunta ahí. ¿Me permitirá una iglesia perfecta ser su miembro? Si la iglesia fuese perfecta, no tuviese ninguna mancha, ¿podría yo pertenecer a esta iglesia? Comenzó a surgir el gnosticismo, filosofías, luego comenzaron a surgir otros tipos de doctrinas, cuestionando la divinidad de Cristo, herejías, como por ejemplo en el siglo I, siglo II, sobre la negación de la divinidad de Cristo, los nicolaístas, Marción, gnosticismo, adoración a imágenes, prácticas espiritistas, el cambio del sábado al domingo, etc. Todo este movimiento comenzó a surgir y estas filosofías y estos pensamientos comenzaron a surgir también y a mezclarse dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasará hoy? ¿Y qué está pasando hoy en nuestras iglesias? El apóstol Pablo advirtió y dijo lo siguiente: os ruego pues, hermano, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Dice más, y que no haya entre vosotros disensión. Luego agrega, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Podemos tener diferentes pensamientos, pero la misión es la misma. Cuando tenemos diferentes pensamientos y diferentes planes para avanzar, eso enriquece a la iglesia. Elena de White dice, la unión hace la fuerza, la división significa debilidad. Una iglesia que se critica a sí mismo es una iglesia débil y Satanás puede utilizar esa debilidad para destruirnos. Dice más todavía, cuando los que creen en la verdad presente están unidos, ejercen una influencia poderosa. Satanás lo comprende bien. Y Elena de White en otra declaración dice, Satanás entra con sus agentes malignos, sus ángeles
malo dice, entra a nuestras reuniones para observar las cosas que nosotros hacemos y se alegran cuando comienzan las disensiones, aplauden cuando nos criticamos o nos atacamos unos con otros. Si nuestros ojos fuesen abiertos, si lográramos observar en una discusión acalorada en una junta de iglesia, o cuando alguien está criticando a los dirigentes de la iglesia, si los ojos de los siervos del Señor fuesen abiertos en ese momento, ¿cómo veríamos las batallas espirituales? ¿Cómo veríamos la alegría y la risotada de los ángeles malignos, de aquellos que se están golpeando y se están agrediendo? Incluso Pablo dice, se están mordisqueando entre ellos. Dice más todavía, dije, nunca estuvo más resuelto que ahora a anular la verdad de Dios, causando amargura y disensión entre el pueblo del Señor. Ahora no es la persecución y la muerte a los hijos de Dios, sino que es mezclar la verdad con la mentira. Es muy atrayente escuchar sobre el fin del tiempo, es muy atrayente escuchar lo que hace el papado, lo que hace Estados Unidos, es muy atrayente, pero cuando se saca fuera de contexto y se utilizan para asustar a la iglesia, no tiene el cometido. Si leemos el Espíritu Profecía, nosotros vamos a entender que todo tiene su tiempo. Hay personas que se han levantado avisando e informando la venida de Cristo. Por ejemplo, en una ocasión, un anciano de iglesia, en medio de toda la congregación, levanta la mano y, estaba predicando él, y dice, hermanos, ¿ustedes saben cuándo viene Cristo? Y los hermanos respondieron, no, nadie lo sabe, solamente el Padre lo sabe. Están equivocados, hermanos. Un anciano de iglesia, están ustedes equivocados, porque aunque no sabemos el día ni la hora, sí sabemos el año cuando viene Cristo. No hay cosa que más le gusta a Satanás, este tipo de especulaciones. No hay cosa que más le gusta a Satanás que personas se dediquen exclusivamente a sacar cálculos en vez de preocuparse por llevar adelante la predicación del Evangelio. Elena de White observa una preocupación, una gran preocupación en Cristo, y dice ella, la preocupación manifestada por nuestro Salvador en su última oración antes de ser crucificado era que la unión y el amor existiesen entre sus discípulos. Teniendo delante de sí la agonía de la cruz, no se preocupaba por sí mismo, sino por aquellos a quienes debía dejar para que continuasen su obra en la tierra. Les esperaban las más severas pruebas, pero Jesús vio que su mayor peligro provenía de un espíritu de amargura y división. A veces quisiéramos, así como dijo Pedro, ojalá viniera fuego del cielo y los consumiera, aquellos que critican. Pero no entendemos el contexto de aquellas críticas. A veces no hemos querido conversar con este tipo de personas. A veces cuando ellos llegan con alguna inquietud, nosotros a veces estamos tan ocupados que no solucionamos muchas veces esas inquietudes. Entonces cuando no se solucionan, o cuando las predicaciones son predicaciones livianas, que provienen de los púlpitos, cuando no estamos estudiando la palabra y alimentando al pueblo, y esta gente que de alguna manera necesita conocer más, buscan por medio del internet, por medio de mensajes que vienen, buscan alguna forma para solucionar sus problemas y sus necesidades. Y a veces nosotros los tarjamos de manera inmediata, cuando debiéramos también pensar que ellos sufren cuando atacan al pueblo. Ellos no se separan, ellos no se van de la iglesia, no se van del pueblo, se quedan ahí mismo con su crítica. Pero ellos también sufren porque no son comprendidos. Yo creo que hay un mensaje y hay un ministerio que realizar por aquellos que se han apartado. No debemos hacer la cruz, como algunos dicen, e inmediatamente condenarlo. Debemos orar por ello para que el Espíritu del Señor pueda producir cambios en sus mentalidades. La preocupación de Cristo se transforma en una gran oración. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea, dice, que tú me enviaste. Jesús habló de las pruebas y de los peligros
Y dice lo siguiente, Elena White dice: últimamente se han levantado entre nosotros hombres que profesan ser siervos de Cristo, pero cuya obra se opone a la unidad que nuestro Salvador estableció en la iglesia. Tienen planes y métodos de trabajos originales. Desean introducir en la iglesia cambios de acuerdo con sus ideas de progreso y se imaginan que así se obtendrían grandes resultados. Estos hombres necesitan aprender más bien que enseñar en la escuela de Cristo. Están siempre inquietos, aspirando a hacer alguna gran obra, realizar algo que les importe honra. Necesitan aprender la más provechosa de todas las lecciones, la humildad y la fe en Jesús. Y dice, algunos están vigilando a sus colaboradores y esforzándose ansiosamente para señalar, ¿qué cosa? Señalar sus errores. Llevan apunte incluso. Apunte, donde anotan el error del hermano. Luego, cuando debieran más bien tratar fervorosamente de preparar su propia alma para el gran conflicto que les espera, el Señor les ordena: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pablo habla con preocupación en Efesios 4. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que soy llamado, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por lo tanto, no hay libertad para la disensión, ni para el ataque. No hay libertad para eso, porque él dice que un cuerpo, un espíritu, como soy también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Así tal como la Escritura y los escritos de Elena White advierten que la iglesia pasaría por los problemas serios de relacionamiento en los últimos días. El apóstol exhortó a sus hermanos a manifestar en su vida el poder de la vida que les había presentado. Con mansedumbre y bondad, tolerancia y amor, manifestar el carácter de Cristo y la bendición de su salvación. Hay un solo cuerpo, un espíritu, un Señor y una fe. Dentro de esto está el cuestionamiento con respecto a los diezmos. Y se han escrito libros en español, se han escrito libros que hablan sobre desviar los diezmos hacia otros lugares y no enviarlos a la iglesia. Ustedes no sé si han visto alguno de esa literatura. Pero una cosa es clara, Elena White manifiesta, dice: podemos ver errores, pero nunca debiéramos echar mano nosotros de los diezmos y la ofrenda, porque es sagrado. Sacar los diezmos es atentar contra la misión de la iglesia y a la vez también es un robo ante Dios. Por lo tanto, las divisiones que hay en la iglesia deshonran la religión de Cristo delante del mundo y dan a los enemigos de la verdad ocasión de justificar su conducta. Satanás se ríe, se burla cuando los miembros de la iglesia se atacan. Por lo tanto, me pregunto, ¿qué estamos haciendo para conservar la unidad de la iglesia? Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva, los hermanos se amaban los unos a los otros. Hechos dice: comían juntos con alegría y ¿qué cosa? Y sencillez de corazón. ¿Cuál es el estado de los que profesan ser hijos de Dios cuando se comparan con los de la iglesia primitiva? Se observa cómo Dios habla a su iglesia. Miremos. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 4. Esto está lleno de amor en este texto. Dice: ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Fíjense las palabras casi poéticas con respecto al amor de Dios para con sus hijos. Por lo tanto, el Señor plantó a su iglesia como una viña en un campo fértil, con el más tierno cuidado, y la alimentó y la cuidó a fin de que produjese buenos frutos, y no permite que se levanten y critiquen a la iglesia. Cristo insta a caminar por el camino de la buena práctica. Oye, los testimonios dice: refrénense toda manifestación de animosidad o falta de bondad, arránquese toda raíz de amargura. Cuando se levantan dificultades entre hermanos, debe seguir estrictamente la regla del Salvador. Debe hacerse todo esfuerzo posible para efectuar una reconciliación. Pero si las partes persisten obstinadamente en su divergencia, ¿qué dice ahí?
deben ser suspendidas hasta que puedan armonizar. ¿Qué tiene el corazón del adventista hoy? ¿Podríamos decir que hoy que hay enemistad, amargura y falta de interés en mantener la unidad en nuestras congregaciones? Dios pedirá cuenta de la actitud de cada dirigente o de cada persona sobre una actitud negativa hacia la iglesia. Elena de White caracteriza ciertas conductas inadecuadas de los miembros de la iglesia. Dice, con frecuencia causan dificultades los diseminadores, dice, de chisme. Susurros y sugestiones envenenan, dice, las mentes incautas y separan a los amigos más íntimos. En su mala obra, los creadores de las disensiones están secundados por los muchos que con oídos abiertos y mal corazón dicen, denunciad y denunciaremos. Este pecado no debe ser tolerado entre los que siguen a Cristo. Ningún padre cristiano debe permitir que se repitan chismes en los círculos familiares ni palabras despectivas hacia los miembros de la iglesia. Y a veces se reúnen miembros de iglesia después del sermón para criticar el sermón del que predicó. Cuidado con aquellas palabras, aquellas cosas que hablamos en contra de aquellos que levantan la voz de la palabra. Aún mucho más, dice ella, de los que parecen cristianos concienzudos son disuadidos por el orgullo y la estima propia de ir privadamente a aquellos a quienes creen errado para hablar del asunto con el Espíritu de Cristo y orar unos por otros. Y Elena White enfatiza, dice, aún muchos de los que se parecen decir ser cristianos asisten a la iglesia y son adventistas nominales de nombre. Consideran que su justicia es mucho mejor que la justicia de Cristo. Bien ellos podrían decir, Señor, pedimos al cielo que caiga fuego y los consuma. Las contenciones, disensiones y pleitos entre hermanos deshonran la causa de la verdad. Otra cita. Mente, carácter y personalidad, dice. Los que siguen tal conducta exponen a la iglesia, ¿a qué? Al ridículo de sus enemigos y hacen triunfar las potestades de las tinieblas. No hay cosa más feliz y alegre que los adventistas se agredan mutuamente. Para el enemigo eso es un triunfo. Están abriendo de nuevo las heridas de Cristo y exponiendo al oprobio, desconociendo la autoridad de la iglesia, manifiestan desprecio por Dios, quien dio su autoridad a la iglesia. Pablo dice más todavía, ojalá fuesen también cortados los que os inquietan. Y aquí hace referencia a aquellos que murmuran y que producen disensión. Y de manera más dura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también nos consumáis los unos a los otros. Dice más, Pablo no tiene problema para molestar a los hermanos. Y si estuviese con nosotros hoy, diría las mismas palabras. La iglesia aceptaba las recomendaciones de los apóstoles y disciplinaba aquellas malas actitudes. A veces estamos más prestos para disciplinar al adúltero o al ladrón, pero también debiéramos poner y estar atentos a aquellos que producen chismes dentro de la iglesia, que producen mayores disensiones y mayores problemas dentro del cuerpo de Cristo. Cristo es el gran libertador de la esclavitud del pecado. Joya los Testimonios, tomo 2, dice, una casa dividida contra sí mismo no puede subsistir. Cuando los cristianos contienden, Satanás acude para ejercer el dominio. ¿Con cuánta frecuencia ha tenido éxito en destruir la paz y armonía de las iglesias? ¡Qué fieras controversias! ¡Qué amargura! ¡Qué odios han comenzado con un asunto pequeño! ¡Cuánta esperanza han sido marchitadas! ¡Cuántas familias han sido divididas por la discordia y la contención! Hoy día en la tarde les voy a leer una cita de una persona, de un dirigente, un ex adventista, que participaba de un movimiento satánico. Y el sacerdote satanista le dijo, él preguntó primero, dijo, ¿y qué pasa con los adventistas del séptimo día? Y el sacerdote satanista le dijo, mi maestro me ha dicho, hablando de Satanás, que no puede entrar ni atacar mucho a los adventistas del séptimo día porque son guardadores del sábado y tienen una protección especial. Una protección especial. Hermano,
Satanás sabe que cuando nos ponemos de rodillas somos fuertes. Que cuando oramos por aquel que está atacando a la iglesia, el Señor puede actuar de manera rápida para hacer y retomar a la persona y lograr que esa persona vuelva a los pies de Cristo. Marcos dice: y cualquiera que escandalizara a uno de estos pequeñinos que creen en mí, mejor le fuera así si le atase una piedra, dice, de molino en el cuello y fuera echado, ¿dónde? En el mar. El libro de Eventos Últimos Días dice: Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y fíjense en esta declaración: tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Podemos tener muchos errores, pero somos el pueblo de Dios. Cuidado, dice ella, hermanos míos, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. El Señor nos ha hecho los depositarios de su ley, nos ha confiado una verdad sagrada y eterna que debe darse a otras mediante advertencias fieles, reprensiones y palabras de aliento. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado sus embajadores durante esta última fase de la obra de la salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de la verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Por lo tanto, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de la luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. No hay otro pueblo, no hay otra denominación, solamente los adventistas del séptimo día. Una iglesia que se levantó de la profecía bíblica. Si usted es un adventista del séptimo día, ame su iglesia, cuide su iglesia y proclame el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es mi deseo y oración en esta mañana.